¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta transmisión en vivo que presentamos hoy a nombre del Museo del Templo Mayor y de la maestra Patricia Ledesma Bauchán, su directora. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos y acompañarnos. El día de hoy es para mí un gusto presentar a la doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi, quien nos presenta la conferencia Las vestimentas rituales de los sacrificados en las ofrendas de Tlaloc. Voy a leerles una pequeña semblanza de ella. María de Lourdes Gallardo Parrodi es licenciada en Restauración de Bienes, egresada del ENCRIM, maestra en Museología por la misma institución, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1994 pertenece al área de conservación del Museo del Templo Mayor, donde fue jefa del Departamento de Restauración del año 2000 al 2006. Dentro de dicha área, ha participado en la conservación e investigación de colecciones arqueológicas, así como la difusión de sus resultados en congresos nacionales e internacionales, con investigaciones relativas a la conservación de materiales arqueológicos y al manejo de gestión de colecciones. Ha llevado a cabo el estudio e intervención de materiales arqueológicos representativos dentro del acervo, dentro de los que destacan los objetos de origen orgánico de la ofrenda 102, así como diversas prendas rituales ornamentadas con conchas procedentes de oblaciones del Templo Mayor y de otros sitios arqueológicos como Tula, Hidalgo, Oxtancá, Quintana Roo, El Huiztle y Huitzilapa en Jalisco. Desde 2008 es docente de la ENCRIM. Bienvenida, Lulú, este es tu espacio. Las preguntas y comentarios las vamos a leer al final. Adelante. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir la pantalla. Y primero, quisiera agradecer a Mitzi la invitación a este ciclo de conferencias para difundir parte del trabajo que nosotros realizamos. En esta ocasión me da muchísimo gusto compartirles una experiencia que yo tuve al estudiar 4 conjuntos dependientes que salieron en unas ofrendas dedicadas a Tlaloc. Y lo que me llamó poderosamente la atención de difundir en esta tarde es justamente la forma en la que nosotros llegamos a las conclusiones que ustedes pueden ver cuando acuden a los museos o leen las publicaciones o que nosotros ejecutamos. Lo que quisiera decir es que este es un caso el resultado de un estudio interdisciplinario, como todos los que hacemos en el Museo del Templo Mayor, y como Mitzi les compartió ya, pues yo llevo ya bastantes años de colaborar en un equipo no solo con conservadores, sino con arqueólogos, con antropólogos físicos, con geólogos. Justamente esta plática se puede unir con la siguiente, no se la pierdan, el próximo lunes, donde el antropólogo físico Juan Alberto Román va a hablar también de un tema muy relacionado con de esta tarde. Entonces, vamos a iniciar, y lo que a mí me llama la atención en este momento es decirles cómo ustedes piensan que era la ropa prehispánica. Y cuando yo hice una pequeña investigación preliminar para ver qué opinaba la gente, se parece mucho a esto, que como ustedes ven, es una idea bastante romántica de la forma en la que las personas de aquel tiempo se vestían. Y obviamente, pues hay muchas libertades en cuanto a materiales, pero también hay cosas que me parecen relevantes aquí. Es evidente la riqueza de los atuendos que tenían, o por lo menos estos que están representados, ¿no? Esta es como una manera muy común, muy frecuente, que fácilmente puede identificar todos ustedes de la forma en la que eran este tipo de vestimenta. Sin embargo, aunque estas se parecen, sí podemos reconocer que tienen ciertas licencias históricas y que no fueron así. Pero ¿cómo sabemos que era la forma de las prendas prehispánicas? Pues obviamente eso está documentado en una gran cantidad de imágenes iconográficas. No solamente se pueden ver en los códices, en pinturas murales, sino en una enorme cantidad de esculturas, en piedra, en cerámica, en diferentes materiales, en pinturas murales, creo que eso ya lo había mencionado, en donde se ven
esquematizadas las formas y los tipos de vestimenta. Uno de los ejemplos que mejor las ilustra es el Códice Mendocino. Una de las láminas la vemos en esta ilustración y ustedes pueden ver la manera en la que se representaban las mantas, los atuendos de los guerreros, algunos escudos, algunos sartales, y la manera en la que están tributados estos objetos nos permite saber la manera en la que estaban hechos. Obviamente, muchas de estas representaciones que yo mencioné solamente aluden a las élites o a las deidades, porque en el caso de la ropa de la gente del pueblo no está tan claramente documentada. Y pues podemos ver que la ropa era un elemento, igual que en la actualidad, un elemento profusamente utilizado y muy importante. No solamente tenemos información de estas vestimentas por estas imágenes iconográficas, sino existe documentación y descripciones en las fuentes históricas que nos permiten saber que la ropa era un elemento que distinguía el rango, la identidad, la afiliación, el género, la profesión, incluso la edad de sus portadores. En Mesoamérica, no solo en Tenochtitlan, sino en toda Mesoamérica, hubo un amplio desarrollo de la producción de los textiles. Las niñas eran instruidas desde que eran muy pequeñitas, más o menos desde los 4 años, en la confección de hilos y de lienzos. Se hacían todos el telar de cintura y eso lograba unas formas determinadas por lienzos cuadrangulares, que podrían ser rectangulares, más cuadrados, dependiendo de la longitud del tejido, pero en general este telar de cintura condicionaba formas, como les dije, simples, que eran las que servían como base para el diseño de la ropa en general. La ropa de la gente era de la misma forma que la ropa de la élite y de las deidades, pero se distinguía porque no era tan decorada. En cambio, la ropa que estaba dedicada o asociada a las deidades tenía una gran cantidad de decoraciones, aunque la forma se conservaba igual. Entonces, bueno, como parte de los antecedentes, para que ustedes vean todo lo que sí sabemos que era la ropa de aquel tiempo. Hay estudios ya muy particulares y destacan los de Patricia Annawalt, que hizo toda una clasificación de todo el repertorio de la ropa mesoamericana. Lo que ustedes pueden ver en esta ilustración son las prendas masculinas que están marcadas en azul y las prendas femeninas en rojo. Y ustedes pueden ver que son realmente simples, no existen formas curvas, no existen formas sobrepuestas ni pinzas. Sí existen algunos drapeados, pero en general son formas simples, como les dije, determinadas por los lienzos cuadrangulares que se hacían en el telar de cintura. Las vestimentas ornamentaban el cuerpo, pero también tenían otros ornamentos para las piernas, los pies, para las muñecas y por supuesto para la cabeza. Había una gran cantidad de tocados, había peinados específicos, narigueras, besotes, orejeras, pectorales y otros elementos muy importantes, pero que eran solamente usados por las élites. Sabemos también por las fuentes documentales que había fibras incluso que estaban prohibidas para las clases populares, quienes solamente podían usar el agave, el enequén, para confeccionar sus prendas y tenían que ser cortas. En cambio, las élites, y por supuesto todas las prendas que se hubieran elaborado para las ofrendas o para los dioses, ya podían tener materias primas mucho más lujosas como el algodón que en aquella época no se producía en Tenochtitlan, pero que sí se producía en algunas regiones de Mesoamérica, particularmente aquí en Veracruz, en la región de Guerrero y Morelos, y que siguen siendo regiones que en la actualidad lo siguen cultivando, ¿no? Y se sigue manejando ahí. Pero bueno, esto es para que ustedes vean que sí existen estudios acerca de cómo era la forma de la ropa, que se diferenciaba de la ropa de la élite y de las deidades justamente por la riqueza de las materias primas que podían decorarlas. Y aquí ustedes pueden ver pieles de jaguares, papel amate, plumas de diversos animales. Ustedes sí han tenido la oportunidad de ver la reproducción del tocado del penacho de Moctezuma que está en el Museo de Antropología, es realmente soberbio ver el efecto iridiscente que tienen esas plumas, más las incrustaciones de oro, y aquí, pues por supuesto, elementos de concha,
de conchas rojas, de conchas nacaradas, de conchas de diferentes costas. Y, por supuesto, el algodón. Y como yo les mencioné, el algodón era un producto sumamente caro y lujoso porque no se producía en Tenochtitlan. Todas estas materias eran de importación, lo cual las hacía mucho más exclusivas y aumentaba el valor de las prendas confeccionadas. Esto sería como un antecedente general de cómo era la ropa en aquel tiempo y cómo nosotros la concebimos ahora y lo que nos imaginamos. Pero una de las fuentes que nos ha permitido entender más y mejor la sociedad mexica ha sido justamente el proyecto Templo Mayor, que se estableció en 1978. Es un proyecto sumamente importante y especial porque ha tenido continuidad en el estudio y en el desarrollo y en la revisión de los resultados que se han obtenido en más de 40 años. Se han recuperado más de 240 ofrendas en el sitio y quizás una de sus principales características es el trabajo interdisciplinario, de los materiales que recuperamos. Como Mitzi dijo, yo soy conservadora, pero no trabajo sola, trabajo con otros conservadores, pero con arqueólogos y otros especialistas, quienes en conjunto revisamos los resultados parciales de cada uno para estar enriqueciendo lo que nosotros sabemos de aquellas sociedades. También el proyecto Templo Mayor tiene un programa, que es el programa de arqueología urbana, que se encarga de estudiar las inmediaciones de la zona arqueológica, y de ese programa se han recuperado algunas de las ofrendas más importantes también y representativas en el sitio. Actualmente el proyecto Templo Mayor sigue en una temporada actual y han encontrado cosas realmente fabulosas que en este momento están en estudio, ¿no? Y sabemos que el Templo Mayor, como lo pueden ver ahí, este es el edificio prominente que les queda del lado izquierdo de la imagen, era el edificio principal de los mexicas y tenía dos capillas en la parte superior. La sureña estaba dedicada al dios de la guerra y el sol, que es Huitzilopochtli, y la norteña estaba dedicada a Tlaloc, que era el dios mexica de la lluvia. Este emplazamiento de estas dos capillas pues ya nos habla de la importancia que tenía Tlaloc para la vida de aquellas sociedades, porque la mitad del año aproximadamente esta sociedad se dedicaba a cultivar, a la agricultura, y la otra mitad del año, no es específicamente así 6 meses y 6 meses, pero una temporada del año se dedicaban a actividades relacionadas con la guerra y las otras con la agricultura. Entonces el dios del agua era sumamente importante para ellos, y hay que recordar que pues Tenochtitlan estaba al centro de una isla y estaba en un contexto completamente lacustre, y el agua y todo su uso, las vías de comunicación, pues obviamente eran determinantes para el desarrollo. De Tlaloc, ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos muchas cosas porque afortunadamente es una deidad que está profusamente representada en la iconografía y también documentada en las descripciones de los cronistas, y es muy fácil reconocerlo. Casi siempre está asociado al color azul, sabemos que es el dios del agua, el dios de la lluvia, y tiene unos elementos característicos distintivos, estas orejeras circulares, como ustedes lo pueden ver ahí me pareció bien ilustrar diferentes imágenes de este dios, en donde pueden ver una imagen del Códice Tlixochitl abajo a la izquierda. La olla Tlaloc, una de las que tenemos en el Museo de Templo Mayor, que realmente son soberbias, es en cerámica policromada. La imagen central es del Códice Borbónico, igual que la inferior, son dos representaciones del mismo dios. Y también en el lado derecho ustedes pueden ver dos representaciones, pero ya aquí en escultura, en piedra policromada y abajo en piedra verde, de esta deidad. Les digo, se distingue por estas orejeras circulares, la nariz torcida, los colmillos, la bigotera, este tocado de papel plisado que está más o menos esquematizado en estas representaciones, en estas 6, pero hay muchas más. Y es fácil entender sus atributos y saber cómo era su vestimenta. Y podemos saber por estas representaciones que era sumamente rica. Ustedes pueden ver este tocado con plumas, estos papeles cortados, plisados, manchados, que obviamente nos hablan ya de una elaboración muy sofisticada,
con moños, con cordones, con elementos muy lujosos para vestir justamente a Dios. Entonces, este dios Tlaloc está ocupando la mitad norte del Templo Mayor y todas las ofrendas que se encuentran en ese espacio, justamente del eje central del edificio hacia el lado norte, en las 7 etapas constructivas, están dedicadas o relacionadas directamente con esta deidad. Y bueno, sabemos aquí con esta ilustración de Diego Rivera, que es muy bonita, se ve al fondo Tenochtitlan con esta calzada y el Templo Mayor y las 2 pequeñas capillas, que tenía una intensa vida ritual. Como les dije, se dedicaba una gran parte del año a la agricultura, otra parte a la guerra, pero obviamente toda la vida de la gente y de las élites estaba completamente relacionada con un mundo ritual que permeaba la vida cotidiana de toda aquella sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ven que aparte de las actividades normales o cotidianas de la gente, pues existía esta enorme ritualidad. Lo que es muy interesante es que aquí, y en las fuentes, y en las esculturas, y en las evocaciones, toda la gente siempre está vestida. Pero, sin embargo, son muy pocas las vestimentas, reales vestimentas, que se han podido recuperar en los sitios arqueológicos. Y eso es porque muchos de los materiales con los que fueron confeccionadas son muy frágiles y no resisten bien a las condiciones de enterramiento. Consideren que se pusieron en ofrendas y son materiales que se deshacen cuando están en contacto con elementos ácidos, con la tierra, con otros objetos, y desafortunadamente se han perdido y muy poco sabemos de ellos con ejemplos reales, porque se conservan en realidad poco. Pero una de las cosas que sí es interesante es todas las ofrendas que se han recuperado del lado norte. Aquí solamente es una muestra. Está la ofrenda 48, la cámara 3, la cámara 2, la cámara 3 y la cámara 2, de las que sí voy a hablar en particular, que son 2 de los depósitos más ricos de todo el sitio, pero la ofrenda 48, de la cual el maestro Román va a hablar el próximo lunes, la ofrenda 102, la ofrenda 107, en realidad son muchas ofrendas que nos hablan de esta riqueza y que nos han permitido, con la lectura completa de ellas, saber más de esta deidad y de las prácticas rituales. Quizás de entre todas, estos son unos ejemplos, no son todas las que se han recuperado en el sitio, pero una de las más notables es la ofrenda 102. La ofrenda 102 se encontró en el año 2000 y de ella sí recuperamos prendas rituales. Aquí ustedes pueden ver estas fotografías, son 7 fotografías de 7 prendas, tenemos 8 prendas en general, pero son realmente unos ejemplos maravillosos de conservación y únicos porque son de los pocos elementos de papel y textil que se han podido recuperar de un contexto arqueológico. Estas prendas, se trata de un xicoli, de una capa, de una pechera, un tocado y una máscara. Las ajorcas, que son estos elementos ornamentales para los brazos, se ponían en el antebrazo, pues obviamente sí están muy documentados y si ustedes recuerdan, se parecen mucho a la ropa de Tlaloc. Es muy notable porque en todos los casos se trata de elementos de papel y de textil, que tienen formas blancas y negras, que creemos que pudieron haber tenido plumas, en algunos casos manchas de hule, hilos de algodón, pero nada más son los materiales que están documentados. Y de hecho, de ellos sí se han hecho estudios. Miren, aquí están las prendas y el estudio es mucho más amplio, pero estos son algunos ejemplos de cómo están documentadas estos elementos en los códices de tradición mexica del siglo XVI, perdón. Entonces ustedes pueden ver cómo esa ropa sí se relaciona directamente con el dios. Y tiene que ver con estos materiales que yo les mencionaba, papel, algodón, colores azules, blancos, negros, y en todos los casos sí los pudimos identificar. Con eso nosotros tenemos prendas rituales relacionadas con Tlaloc, pero en el caso de la ofrenda 102 es muy raro porque no aparece ningún elemento humano, no hay una clara evidencia del sacrificio. Y eso era también raro porque sabemos que Tlaloc era un dios y como todos los dioses del panteón mexica, era encargado de dar favores, pero también de dar castigos. Entonces las ofrendas eran una práctica muy común
para mantener un equilibrio correcto entre los castigos y los favores. Bueno, con esto termino como la parte de antecedentes para que vean que sí se han encontrado ropa, que la ofrenda que mejor las ha conservado no tiene evidencia clara de un sacrificio, pero hay otra realidad que justo es la que yo les quiero contar, que es el caso del estudio de unos conjuntos de pendientes de concha que se encontraron en ofrendas a Tlaloc y cómo nosotros, con una serie de elementos y lecturas y relaciones, pudimos determinar que se trataba de también unas prendas rituales diferentes en algunos aspectos en las que les enseñé, pero parecidas en otros, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hablar de unas ofrendas que se excavaron en la primera etapa de excavación y que se encontraron en el lado norte. Ustedes ahí pueden ver el plano de la planta del edificio del Templo Mayor, y se trata de la ofrenda cámara 3, de las ofrendas 24, cámara 2 y ofrenda 88. Pertenecen a la cuarta etapa constructiva, 4A, la cámara 3 que es la más antigua, y las otras 3 a la 4B. Todas, como ustedes ven, están emplazadas en el lado norte, todas están dedicadas a Tlaloc y se excavaron entre 1979 y 1981. Ahora voy a pasar a explicar cada una de ellas para que vean qué vieron los arqueólogos de aquel tiempo y qué vi yo cuando en el año 2009 establecí un proyecto para estudiar unos agrupamientos y pretender, porque esa era la propuesta, que esos agrupamientos en realidad se trataban de prendas rituales. Empezamos por la cámara 3, es la ofrenda más antigua y como les mencioné al inicio, es uno de las oblaciones más ricas de todo el proyecto arqueológico. Se trataba de una ofrenda colocada en una caja construida en el relleno de cimentación con una gran cantidad de máscaras, elementos musicales y, por supuesto, lo que destaca es que el centro de la ofrenda se encontraba una lápida que ustedes pueden ver en la diapositiva, perdón, en la fotografía de la diapositiva, la fotografía central de la diapositiva, que estaba emplazada entre dos ollas hermosísimas de cerámica con las efigies de las deidades del maíz. Esa lápida se ve mucho más claramente en la fotografía de la izquierda, tenía los restos mortales de un puma y algunos elementos de concha. Lo ven en la fotografía de abajo. Lamento que la resolución de las fotografías no sea la más adecuada, pero consideren que en aquel tiempo no había fotografía digital y se tuvo que trabajar toda la fotografía analógica para poder discernir las formas de estos pendientes. En la fotografía de abajo, del lado izquierdo, ustedes pueden ver dibujado ya con programas digitales la identificación de estas placas de concha de los 4 conjuntos. Aquí ustedes pueden ver el puma señalado en medio de las 2 vasijas y en la parte poniente y central de la ofrenda cámara 3. La ofrenda cámara 2 también es realmente uno de los depósitos más ricos. Ustedes pueden ver el dibujo de excavación, es verdaderamente impresionante. Ya corresponde a la etapa 4B, que ya es el gobierno de Axayácatl, y lo que es muy interesante de esta ofrenda es que al centro de ella habían construido un pequeño cerrito que había sido forrado con estos pendientes de concha que eran de mi interés, y en la parte de arriba del cerrito es una vista cenital, esto que señalé. Habían emplazado una escultura de Tlaloc, el Tlaloc de piedra verde, que estaba al centro de la ofrenda, y en las fotografías que están en medio y a la derecha, ustedes pueden ver los elementos de concha. Luego la ofrenda 24, esta también pertenece a la etapa 4B, y en este caso no se trataba de una caja, sino de una ofrenda que estaba colocada directamente en la matriz. Y aquí es la única de las ofrendas en las que tenemos una clara referencia a unos humanos. No están los esqueletos completos. Hay una máscara cráneo y una máscara cráneo de un individuo infantil, lo cual es súper interesante porque nos refiere a unos niños que eran elegidos justamente para ser sacrificados con Tlaloc. Lo que yo estoy marcando ahí en el círculo rojo es el lugar en donde se encontraban los pendientes de concha, que en la fotografía de en medio están distinguidos y señalados en azul y rosa.
el círculo que acabo de mostrar es el lugar en donde está el cráneo infantil, pero no estaba en los niveles superiores, sino un poco más abajo, por eso no aparece en ese nivel de excavación. Y estos dos pequeños círculos rojos lo que señalan son dos puntas de concha, pero que aluden a este Chicahuastli, que es este cetro, que en la opinión del doctor Adrián Velázquez, en la ofrenda está significando la fertilización de la tierra, la fecundación de la tierra por este rayo solar. La última ofrenda en donde encontramos estos pendientes que fueron parte del estudio es la ofrenda 88. Desafortunadamente en este caso se trata de una ofrenda en muy mal estado de conservación, entonces no fue posible hacer toda la recuperación y el estudio posterior, pero aquí se señala el lugar en donde se encontraron estos pendientes, que estaban colocados también con cetro Chicahuastli de piedra, con elementos marinos y con una infinidad de restos animales terrestres y marinos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que estas ofrendas de ese tiempo y todas de Tlaloc se distinguían por tener estos pendientes. ¿Qué son y cómo son esos pendientes? Pues esos pendientes estaban relacionados con una serie de elementos. Aquí, afortunadamente para ustedes, no voy a leer todos, pero sí señalaré que los 5 conjuntos identificados estaban asociados directamente a el de la cámara 3 a la lápida y el puma. El de la cámara 2 había 2 elementos, uno asociado a una concha y uno asociado también a un puma y a este pequeño cerrito de lodo con la efigie de Tlaloc. El de la ofrenda 24, como les dije, a este cráneo infantil y al cráneo del sacrificado y estos elementos de sacrificio. Y en la ofrenda 88, pues nada más sabemos que a los elementos de piedra, los Chicahuastlis y a otros elementos marinos. Y ya entrando en los conjuntos, en los pendientes, perdón, de toda la ofrenda, pues aquí hay algunas fotografías que muestran que en general no estaban todos en muy buen estado. A grandes rasgos les puedo decir que se trata de pendientes, la mayor parte de ellos geométricos, con formas circulares y rectangulares, y algunos de ellos homorfos, como los que ustedes pueden ver en la fotografía, con la representación de pececitos, de ranas, de ajolotes, de escarabajos. En general, puedo decir que el corpus de todos los elementos entre fragmentos y completos eran 976, muchísimos elementos. Entonces, aquí teníamos la idea de que esos objetos formaban parte de prendas rituales, de las cuales solamente teníamos los elementos de concha, porque todo el algodón al que suponíamos que se había cocido, pues se había perdido en el enterramiento, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, con estos pendientes, con este estado de conservación y con esa premisa, iniciamos el estudio que, en primer lugar, tuvo como objetivo establecer todo un modelo experimental, un estudio particular que creó un protocolo y una forma de trabajar este tipo de pendientes, para si podíamos lograr propuestas de rearmado. En general, se hizo la revisión de los objetos, se hizo una revisión muy exhaustiva, documental, iconográfica de todos los materiales y registros fotográficos de aquella época, de los dibujos de excavación, de las representaciones de estas prendas en la iconografía, y después con eso se diseñó un sistema para establecer correlaciones y armar las prendas, pero como ustedes vieron, el mal estado de gran parte de los pendientes impedía que nosotros pudiéramos trabajar directamente con ellos. Entonces aquí lo que se hizo fue la propuesta para un rearmado digital que permitía manipular las piezas, pero no directamente, sino a través de programas digitales de imagen. Como no los quiero agobiar con la metodología, solamente les voy a mostrar uno de los ejemplos, el de la cámara 3. Entonces ustedes ahí pueden ver parte del dibujo, de los dibujos originales de excavación con las fotografías digitales de excavación, en las cuales nosotros pudimos discernir cuál era la forma y la disposición de los alineamientos. Gracias al exhaustivo registro arqueológico que se lleva en el proyecto, pues nosotros teníamos las dimensiones del tendido, las dimensiones de las piezas, y con eso pudimos establecer más o menos cuál sería el lienzo básico con los pendientes que nosotros suponíamos que estaban cosidos a un textil, ¿no? Entonces, bueno, utilizando todas las
medidas que nosotros teníamos y toda esa información, y ya ejecutando el lienzo digital, pues obviamente se empezó la reconstrucción, que nos permitió, en el caso de la cámara 3, establecer un diseño de franjas alineadas que tenían una serie de animalitos que estaban consecutivos unos a otros, alineados entre sí, tal y como se podía ver en los dibujos de excavación. Lo cual quiero mencionar que es algo muy, muy interesante porque es como hacer arqueología en la arqueología. Y es algo que la continuidad de nuestro proyecto permite para seguir revisando los resultados que continuamente obtenemos. Bueno, estas son las franjas, pero lo que es fantástico de los programas digitales es que nos permite incluso hacer estas animaciones en donde, como ustedes recordarán, en la cámara 3, la prenda envolvía a este puma. Y así nosotros pensamos que se veía. Colocando los animalitos y escalándolos con las dimensiones del modelo real, pudimos poner las franjas. Ustedes pueden ver muy, muy deteriorados. Son solo las fotografías. Les recuerdo, nunca manipulamos los originales. Los escarabajos, luego las ranitas, luego unos círculos, luego las salamandras y los ajolotes, una franja azul que está llena de pececitos, ¿no? Y pues lo que es fantástico de los programas digitales y de nuestra metodología es que permite trabajar en capas, tener la dimensión correcta de las piezas, pero incluso proponer un lienzo de algodón, que es lo que nosotros creemos que fue la prenda en su estado original. Como ven, y en este caso, pues las piezas arqueológicas estaban muy degradadas y no se pudieron manipular. En este caso, la información que se analizó de los 5 conjuntos solamente nos dio información suficiente para hacer 3 propuestas. Este dato a mí me parece muy relevante de mencionar porque nuestra intervención siempre está fundamentada. No son inventos, no son ocurrencias, tiene un sustento para que nosotros sí podamos proceder. Así que estén seguros de que cuando van al museo y ven nuestros resultados, no es lo que se le ocurrió al arqueólogo, lo que quiso la conservadora. Hay todo un sustento para que nosotros podamos hacer realmente una propuesta. Y esto le da muchísima seriedad y consistencia a nuestro trabajo. Pero bueno, este es el resultado de la cámara 3. Y pues con los programas digitales, ahí sí sería como un acercamiento a lo que pudo haber sido el aspecto de esta prenda cubriendo al puma. Los trabajos digitales se complementaron con la ejecución de modelos experimentales. Esto es, con conchas nuevas, nosotros volvimos a ejecutar esas prendas porque, pues obviamente, ustedes vieron, las arqueológicas están sumamente deterioradas, ¿no? Entonces, bueno, se ejecutaron con conchas nuevas, con dimensiones idénticas a las originales, y esto también es súper útil para nosotros porque nos permite otro nivel de acercamiento y recuperar la prenda y otros aspectos que son muy importantes y que no se pueden estudiar por la degradación de los originales. Aquí ustedes pueden ver el resultado del modelo experimental de la ofrenda 24 y cómo esta, en la fotografía primero de la izquierda, en la parte inferior, sí nos permite forrar, cubrir, vestir un elemento colocado en la ofrenda, porque al ser pequeños pendientes de dimensión corta, sí permiten esta articulación. Y la otra fotografía es pues también una recreación, esa es la ofrenda cámara 3 y cómo se vería la pieza arqueológica, en este caso, como les menciono, es un modelo experimental en el sitio. Entonces, bueno, es un trabajo muy completo que tiene varias partes y que en general dio este resultado. Como les dije, no tuvimos información más que para el rearmado de 3 prendas, la de la cámara 3, para el conjunto 2 de la ofrenda cámara 2 y para el rearmado de la ofrenda 24. Esto es el resultado de lo que nosotros obtuvimos, pero ahora les quiero decir por qué son importantes y por qué creemos que son de Tlaloc y qué es lo que sabemos de estas piezas. Pues obviamente se llevó un estudio de estos pendientes, estudiando 5 aspectos y hemos aprendido muchísimo de ellos. Primero, sabemos que todos esos pendientes fueron hechos con una concha que se llama pintada en mazatlánico y también en las fuentes podemos observar cómo las conchas sí servían para ornamentar textiles, como es el caso de estos objetos.
En el caso de la identificación de fibras, afortunadamente en algún pendiente de la cámara 3 sí pudimos ver incluso el tejido y pudimos estimar también con la dimensión del lienzo cuánto se hubiera tardado en la ejecución de los 3 procesos principales para hilar, urdir y tejer, que como les dije eran actividades sumamente frecuentes en la época prehispánica. Se identificó el algodón y nosotros proponemos que se usó el algodón Coyuchi, el que se llama Coyoixca, que es café de manera original. Ustedes pueden ver ahí dos acercamientos, bueno, un acercamiento a 2 pendientes en donde incluso se ven restos del hilo, de los amarres. Y con eso comprobamos que sí se usaron textiles, ¿no? En cuanto a los materiales requeridos, eso es un estudio súper interesante que se apoya en el del doctor Adrián Velázquez, que estudia los objetos y las técnicas de manufactura de los objetos de concha en la época prehispánica, y pudimos acercarnos a estimar cuántas conchas se debieron haber traído. No sabemos si los pendientes, bueno, estaba la idea de si los pendientes se habían hecho en los lugares de procedencia de estas conchas. Estas particularmente vienen de la provincia panámica de Baja California, y nosotros creemos que no, que fueron traídas las valvas y se manufacturaron en Tenochtitlan, porque se ha visto que existen otro tipo de talleres para los productos de élite en los aposentos del palacio. Otras de las cosas que nosotros pudimos saber es el tiempo estimado de producción. Esto gracias también a los modelos experimentales. Este dato me parece súper interesante porque ustedes tienen que imaginar que nada más para la ejecución de los pendientes de la cámara 2, que se acuerdan, era el que tenía aproximadamente 500 pendientes, se estima que se tomaron alrededor de 12.211 horas. Es un tiempo enorme que implica una organización del trabajo, una estandarización de procesos y por supuesto una industria específica para llevarlos a cabo. Y pues también lo sabemos para la ofrenda 24 con 4.251 horas y para el conjunto 2 de la cámara 2 con 968 horas. Sin duda, tiempos muy considerables, pero muy coincidentes con elaborar ropa que iba a estar emplazada en las ofrendas para uno de los principales dioses mexicas. Una de las cosas que aprendimos y que se pudo establecer aquí es ya la cadena operativa para hacer estas prendas. Y sabemos que aunque como las que vimos, hay algunas de papel y algunas que solamente son de textiles, en este caso las de concha implicaban un diseño en general con una estimación de medidas y formas, establecer la selección y estimación de materiales, cuántas valvas, imaginen traer estas valvas desde lugares tan lejos, traer algodón de lugares tan lejos, preparar los pendientes y los lienzos, preparar los lienzos y después terminarlos. Quien hizo estas prendas tenía un conocimiento completamente amplio acerca de las posibilidades de los materiales, pero también de los aspectos simbólicos y rituales que eran necesarios para la producción de estas vestimentas. En cuanto a la identificación de los elementos, les dije, había elementos geométricos y elementos homorfos. Eso es un dato súper bonito porque todos los homorfos están representando animales del contexto lacustre, contigua, Tenochtitlan, ranas, peces, tortugas, ajolotes, salamandras y serpientes. Y en este caso, la serpiente elaborada en nácar es un dato súper interesante porque una de las metáforas de Tlaloc, uno de los nombres de Tlaloc es Epcoatl, serpiente de nácar. Entonces aquí no tenemos a Tlaloc como sí, pero sí tenemos a su metáfora en la serpiente elaborada con esta materia prima. Y en cambio los elementos geométricos estaban formando franjas, como en la cámara 3, y un entrecruzado con círculos intercalados, como en la ofrenda 24 y en el conjunto pequeño de la cámara 1, ¿no? Estos diseños, pues obviamente también nos están hablando de esta deidad, nos recuerdan a esta piel de serpiente, una piel relacionada con la tierra, no una serpiente común, sino una serpiente fantástica como la que se puede ver en la piel de Coatlicue, del Museo de Antropología, pero que también se ve en el Xicoli de la ofrenda 102, una prenda completamente relacionada a Tlaloc, ¿no? Entonces el diseño nos está hablando que también son prendas que están íntimamente ligadas con esta deidad. Y pues claro, el más evidente dato
del sacrificio se ve en la ofrenda 24. Aquí, en la fotografía de este cráneo, ustedes pueden ver, es un cráneo infantil, es una máscara cráneo infantil, es un cráneo cortado, nada más está en la parte frontal, y la doctora Jimena Chávez identificó que se trata de un cráneo de un individuo y la mandíbula de otro. En la ofrenda la colocaron y abajo pusieron este tendido de entrecruzado de conchas nacaradas, que yo identifiqué como una prenda que las fuentes refieren como Epnepañuki. Epnepañuki quiere decir placas de concha unidas o articuladas. Ep quiere decir concha nacarada y nepañuca es un adverbio que quiere decir conjuntos o articulados. Y esto es muy relevante porque Sahagún dice que los niños Epcoatl, otra vez Tlaloc, pero estos niños también se llamaban serpientes de Naca, eran aquellos que eran elegidos para ser sacrificados en honor a Tlaloc en el remolino de Pantitlán, como lo vemos en esta imagen del Códice Florentino. Ahí están ilustrando el códice, el remolino de Pantitlán, y a estos niños particularmente los sacrificaron. En esta ofrenda donde están también estos rayos ejecutados en concha fertilizando la tierra, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver cómo hay claras referencias de estas prendas con los sacrificados en honor a Tlaloc, y estas prendas, no solo la de aquí, sino todas, son estos Epnepañuki. Que, bueno, quiero mencionar que la fiesta de Tlaloc se celebraba más o menos en lo que corresponde al calendario gregoriano de febrero, y se llamaba Atlcahualo, en donde hacían estos sacrificios. Y pues en la cámara 3 tenemos otra cosa, tenemos la lápida de Tlaltecutli, sobre la cual estaban los restos del puma, que estaba vestido con esta prenda, y pues ustedes saben que que Tlaltecutli es la deidad de la tierra, y que el puma está relacionado con Tepeyolotl, el corazón de la montaña, y que la prenda está aludiendo a Tlaloc. En este caso, la ofrenda está haciendo alusión a una deidad compleja, formada por Tlaloc, Tepeyolotl y Tlaltecutli, emplazado como sacrificado en medio de estas vasijas enormes, hermosísimas, que están aludiendo a la agricultura porque tienen a las deidades del maíz. Y con esto, más o menos terminó la primera fase del trabajo, pero afortunadamente para nosotros, en el año 2009, tuvimos la oportunidad de mostrar en la exposición temporal estos resultados. Y para mí es muy, muy interesante compartirlos esta tarde con ustedes para que vean lo que aprendimos y lo que ustedes vieron, y espero que les quede un poco más claro si ustedes lo vieron. En este caso, volviendo a la cámara 3, ¿no? Entonces aquí tenemos el modelo digital, y en este recuadro un poco beige está la recreación museográfica, donde ustedes pueden ver las vasijas arqueológicas y ese puma. Es el puma arqueológico con unos elementos, no los originales, porque los originales estaban en muy mal estado de conservación, eso no se pudo exhibir directamente en la ofrenda, pero aquí pueden entender cómo la prenda que ustedes ven del lado izquierdo estaba vistiendo al puma. Y cuando uno piensa en prendas rituales, siempre piensa en prendas de vestir de humanos. Aquí claramente entendemos que se trata de un puma que simboliza una deidad y que en el conjunto con la lápida de abajo está formando esta trilogía Tlaloc, Tlaltecutli y Tepeyolotl. Para el caso de la cámara 2 tenemos dos conjuntos. Si recuerdan, yo les dije, al centro de la cámara habían formado un cerrito de tierra sobre el cual emplazaron esta escultura de Tlaloc de piedra verde, y en las paredes del cerrito habían clavado estos pendientes homórficos. No tenemos los datos suficientes para armar la prenda, creemos que en algún momento los pendientes formaron una prenda ritual, pero hicimos la propuesta de rearmado con lo que nosotros llamamos los círculos acuáticos de Tlaloc. Ustedes lo pueden ver en el lado izquierdo, y pues se trata de estas alineaciones con elementos zoomorfos intercalados que obviamente también están aludiendo a Tlaloc. Quiero decir, aquí en esta fotografía se ve que en la parte posterior de la escultura y el cerrito hay una concha roja que justamente se refiere al conjunto pequeño de la cámara 2, y aquí lo tienen en la recreación museográfica en la parte en medio con un ejemplar de Spondylus reciente, por eso tiene ese color completamente rojo y vivo.
En la parte izquierda el modelo digital, que era el resultado que habíamos llegado, pero en este caso, como los materiales arqueológicos sí estaban en buenas condiciones, nos permitieron armar la prenda verdadera, con un textil y con los elementos cosidos. Aquí es interesante que ustedes vean la comparación del elemento arqueológico que está en el lado derecho y el elemento reciente que está en la parte central, y pues por supuesto pueden ver que los colores se han perdido muchísimo. Pero esos colores obviamente están indicando un elemento de sacrificio por la sangre y por lo rojo, y en este caso fue para nosotros muy sorprendente ver cómo ellos vistieron con concha una concha. En este caso el sacrificio se está relacionando no con una persona y no con un animal, sino, bueno, sí con un animal, con el exoesqueleto de un animal, pero con una concha, que es un concepto muy elaborado en donde están poniendo la sangre vestida con la ropa de Tlaloc. Por último, en la ofrenda 24, ustedes pueden ver al centro la recreación museográfica con el cráneo del individuo adulto, y se alcanza a ver el cráneo la máscara cráneo del individuo infantil. En el modelo digital, ustedes pueden ver este entrecruzado, y en la exposición solamente hicimos la propuesta de rearmado de unos elementos arqueológicos muy pocos, porque en este caso, como ustedes pueden ver, los originales también están en muy mal estado. Pero bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué sabemos ahora, no? Sabemos que es posible encontrar prendas, a pesar de la ausencia parcial de algunos de sus elementos. No tenemos el algodón en todos, pero gracias a este trabajo podemos inferir que existió el algodón y que fueron prendas rituales. Sabemos que es muy importante la implementación de modelos teóricos para que el trabajo esté fundamentado. Creemos que es muy importante saber mirar y saber usar lo que se mira, porque es gracias a esta continuidad de 40 años de nuestro proyecto que podemos reinterpretar los resultados de todos nosotros para llegar a conclusiones mejor sustentadas. Otra de las cosas que es muy importante de esta experiencia es que se puede establecer un protocolo de estudio y de trabajo ya muy particular para estos conjuntos articulados, que no solamente se han encontrado en el Templo Mayor. Sabemos por primera vez cómo era un Tnepanyuki, esta palabra que estaba tan referida en las fuentes, pero que nunca habíamos visto. En este caso, del Templo Mayor hay tres completamente sustentados. Otra cosa que sabemos es que la producción de estas prendas con tantos elementos tan complicados, pues ya nos habla de una industria particular para hacer prendas rituales en Tenochtitlan. Recuerden también, no solo estas de concha, sino las de papel y las de textil. Estamos hablando ya de prendas que afortunadamente recuperamos y podemos estudiar, y que en el sitio de Templo Mayor pues son muchas. Y por supuesto eso sitúa a Templo Mayor como el sitio arqueológico mesoamericano con mayor cantidad y variedad de prendas rituales en todo Mesoamérica. Y aquí al final les puse esta fotografía, perdón, esta tabla que ilustra algunas de las prendas enconchadas que se han encontrado en otros sitios arqueológicos, desde la más antigua de Zacatenco, que también tuve oportunidad de intervenir en el museo, hasta las más recientes, que ya son 100 después de Cristo en el occidente. Pero sabemos que nuestros tres Tnepanyuki del Museo del Templo Mayor sitúan al sitio arqueológico dentro de esta tradición muy antigua y muy larga de producción de prendas enconchadas en Mesoamérica, que vistieron a sacrificados, como lo pude o espero que lo haya podido exponer en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi. Una excelente charla. Estamos seguros que a todos y a todas les encantó, les fue muy útil toda la información que nos acabas de compartir. Hay muchos saludos, muchas felicitaciones, tanto de algunos estados de la República, de la Ciudad de México, como más allá de nuestras fronteras, de Sudamérica, te saludan y te felicitan. Muchas gracias. Y pues si estás de acuerdo, pasaríamos con algunas preguntas. Encantada. Que ya nos hizo el público. Encantada. ¿Cómo podemos ver el Códice Mendocino? Bueno, hay muchas maneras de verlo. La más fácil es que ya hay copias digitales a las cuales pueden acceder, que están en línea. También hay facsimilares
hay estudios particulares. Yo tengo uno de ellos, es un estudio facsimilar justamente de Frances Verdon y Patricia Nahuatl, que está toda la copia fiel del original y una interpretación, no solamente del códice mendocino, pues desafortunadamente los códices originales están en resguardo en diferentes sedes y son inaccesibles, pero por su importancia ya todos están copiados y los pueden consultar tanto en línea como ya en impresiones de facsimilares que pueden correr las librerías. Muchas gracias. Preguntan si el xicoli encontrado en la ofrenda lo portaba una sacerdote Tlaloc. Miren, esa es una pregunta súper interesante porque en la ofrenda 102 no tenemos restos óseos de nadie, pero sí se parece a la vestimenta que porta Tlaloc, particularmente el xicoli, a la imagen del códice Iztlizóchitl. Y otra de las cosas que nos parece muy relevante es que las medidas sí pueden ser relacionadas con las medidas sociométricas de la gente de esa sociedad. No podemos asegurar que lo portó alguien, probablemente lo portó alguien y lo depositó en la ofrenda, pero también puede haber sido una prenda que se confeccionó solo para ser puesta. No tenemos evidencia, aunque pues sí se parece muchísimo a cómo está la vestimenta de Tlaloc en los códices. Muchas gracias. Preguntan si hay evidencia arqueológica de prendas entintadas con grana cochinilla. No, prendas entintadas con grana cochinilla, no, pero sí hemos encontrado en la ofrenda 102 restos de plumas con carmín. Y también eso no es muy frecuente, pero como les dije, esa ofrenda 102, que incluso podríamos hacer una charla aquí, porque también es un caso espectacular de conservación y de trabajo arqueológico, sí tiene algunos elementos, unos pequeños caracoles que estaban forrados de plumas y las plumas aparentemente estaban teñidas con este colorante. Un comentario de Armando Becerril dice que un diseño muy relevante que se replica en textiles y escultura es la esquematización de la piel de la serpiente. Ajá. De eso hay un estudio precioso, se llama Canaimate, y es un estudio de 4x4 de proporciones y no solamente lo vemos en Tenochtitlan, está en Tula, en Teotihuacán, en las culturas del occidente y mucho más allá de Mesoamérica. Este reticulado con cosas intercaladas lo vemos en Europa, en Asia. Es una forma muy frecuente de ornamentación. Y para Mesoamérica siempre está hablando, casi siempre se está refiriendo a esta piel de serpiente. No sé si después le interesa alguna bibliografía específica, hay mucho más de este diseño. Bueno, por ahí vamos a anotar la dirección de correo electrónico de difusión. Cualquier pregunta que se quede en el aire o consulta que quieran hacer de bibliografía, la pueden hacer llegar a este correo y nosotros se lo transmitiremos a los especialistas que nos han acompañado en estas transmisiones en vivo. Pregunta Marcela Sandoval si considera que el dios Tlaloc es el más antiguo. No sé si es el más antiguo, pero sí es uno de los más antiguos. Quizás yo no soy la más adecuada para decir eso, pero obviamente tiene que ver con una relación con el agua. Y esa tradición es inherente al desarrollo de las poblaciones en América, bueno, en el mundo. Entonces, obviamente, sí es un dios muy antiguo, no sé si es el más antiguo, pero por esta relación directa con la práctica de la agricultura y la relación con todo el medio lacustre y acuático, por supuesto que sí es importante desde los primeros pueblos de Mesoamérica. Bueno, te mandan saludos desde San Francisco de Campeche y dicen que cuando te volvemos a escuchar. Pues cuando ustedes me inviten, encantado. La prenda de Zacatenco fue anterior a los mexicas. ¿De qué lugar obtuvieron los materiales para elaborarla? Aquí ya hay alguien muy experto porque ya está hablando de Zacatenco. También eso es una prenda muy interesante porque se parece
a lo que nosotros tenemos, pero también tiene unas diferencias muy grandes con lo que nosotros tenemos. Lo principal es que está hecha de esta misma almeja, que es la pintada mazatlánica, que viene de la costa panámica, pero estamos hablando de 1400 años de antigüedad. O sea, es una pieza que tiene muchos más años que estas de Tenochtitlan, que tienen aproximadamente 600. Entonces, eso remonta a una tradición muy antigua, y en el caso de Zacatenco también solamente se conservaron los elementos de concha y se perdió el textil, pero por una, ¿cómo les puedo decir? Por una cosa muy fortuita, pero muy, muy buena para nosotros. Se quedó durante el proceso de enterramiento, algo sucedió que en algunos pendientes quedó como la impronta del textil. No se ve, no tenemos los hilos, pero se ve la huella. Hagan de cuenta como una fotocopia, por decirlo de alguna manera, del tejido. Y gracias a eso, pues no tenemos los hilos, pero sí tenemos la forma de reconstruir incluso el hilado y el tipo de tejido que se utilizó. Y pues eso también es muy importante, porque en el caso de las prendas enconchadas, casi siempre tenemos las conchas, que es lo más resistente, y casi siempre perdemos los textiles y los hilos, que es la prenda en sí. Lo otro es la ornamentación, como les dije. Entonces, en Zacatenco, pintada mazatlánica, igual que estas conchas de pintada mazatlánica, igual que en Templo Mayor, pero en una tradición mucho más antigua. Preguntan que qué tan alejado de Tenochtitlán se han encontrado ofrendas dedicadas a Tlaloc. Es que el culto a Tlaloc, bueno, hay en la cordillera del Valle de México está el Cerro Tlaloc, y ahí incluso se encontraron 2 pendientes en un proyecto de Cerro Tlaloc que dirige el doctor Víctor Arribalzaga. Encontraron 2 pendientes de concha, y las fuentes documentales dicen que ahí iban a hacer ceremonias. Entonces, supongo que en todo el imperio mexica se hacían ofrendas dedicadas a este dios, y el imperio mexica fue amplísimo. Entonces, recuerden que, bueno, nosotros estamos documentando las que encontraron en el Templo Mayor, que por supuesto nos están hablando de un culto de élite y de materiales sumamente exclusivos, pero la gente también hacía ofrendas en sus casas al dios del agua y a las diferentes deidades, por esto de que la vida ritual estaba permeada en toda la vida de la gente de aquel tiempo. Entonces, en todo el territorio mexica y hasta donde fueron las extensiones de su imperio, hubo ofrendas a Tlaloc sin duda. Y ofrendas a deidades del agua, pues en toda Mesoamérica y en toda América, por esta relación que ya mencioné. Preguntan en qué fuente documental aparece el nombre de Nepanyuki. Sahagún lo menciona, así, la cita exacta de en qué página está, pero habla, hay un libro de Sahagún que después, más bien, un libro de Miguel León Portilla sobre Sahagún que se llama Ritos y dioses y sacerdotes mexica, y ahí habla del sacerdote que se llama Epcoatl, y en la parte donde habla de la fiesta de Atlacahualo, dice estos niños que se llamaban Epcoatl, que los vestían de Nepanyuki. Había ya algunas propuestas, Alfredo López Austin decía que eran travesaños de nácar, esa misma propuesta la retoma el doctor Adrián Velázquez para decir que eran travesaños de nácar, pero más que un travesaño, y de acuerdo a la etimología y a lo que vemos en la evidencia arqueológica, es entrecruzado de nácar en Sahagún. Muchas gracias. El reticulado aparece también en las alas de mariposa, piel de rana, ala murciélago, la superficie de los montes y un largo etcétera. Dice Ángel Huitzilin. Sí, como les dije, es un diseño muy profuso y utilizado en Tepantitla tiene personajes y flores y cráneos y manchas y puntos, cuadritos, una cantidad enorme de formas de ¿cómo se llama? Resolver este diseño entrecruzado con cosas intercaladas. Jonathan Morales agradece tu charla, dice que es muy importante recibir este tipo de información, sobre todo para quienes son profesores de historia, y su pregunta es,
¿Se sabe qué tipo de ritual se generaba con los individuos que serían sacrificados? Es decir, si las vestimentas se les colocaban bajo en una ceremonia o posterior a la muerte. Pues miren, eso sí no podemos saber muchísimo, pero sí, bueno, en el caso de estas ofrendas no lo tenemos tan claro, pero es fácil, por ejemplo, en la ofrenda 24, que son máscaras cráneo, evidentemente esos ya eran individuos muertos que se reutilizaron para formar este conjunto que se colocó dentro de la ofrenda. En el caso del puma, pues posiblemente el puma se colocó muerto, vestido con esta prenda. En el caso de la concha, pues no creo que haya sido este Spondylus también es una concha marina y probablemente solamente se puso el exoesqueleto, no todo el individuo con el molusco vivo. Pero sí sabemos, porque eso está documentado, no para estas prendas específicas, que habían ceremonias de investidura donde les ponían la ropa. Y muchas veces la ropa se les ponía antes de las ceremonias, como preparación para las ceremonias. La ropa era un elemento sumamente importante en la vida de esas sociedades, porque como les dije, distinguía los momentos, los rangos, la clase social, la afiliación. Y una de las cosas que es muy bonita es que las personas hacemos una identidad con nuestros dioses por la ropa. Todos los dioses se visten igual, nuestros dioses se visten igual que nosotros. Entonces los dioses mexicas tienen la ropa como la gente mexica, pero por supuesto enriquecida con estas materias de lujo. No sé si quieras agregar algo más. Pues yo creo que nada, ya creo que hablé suficiente, pero estoy abierta y encantada de recibir sus preguntas después en el correo que les indicará maestra Alcalá para seguir esta conversación, que espero que haya sido interesante y que les haya ampliado la visión acerca de lo que nosotros encontramos y qué hacemos con lo que encontramos. Pues muchísimas gracias, doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi. Fue un placer escucharte y verte. Esperamos que todos en su casa estén muy bien. Nos vemos pronto. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página del museo. Tenemos preparada una sorpresa para ustedes. La próxima semana, no se lo pierdan. Les vamos a anunciar a través de nuestras vías de comunicación. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos pronto. Buenas tardes. Cuídense. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.